Existe una hora secreta, un momento que no figura en los relojes, pero que todo corazón sensible reconoce con claridad. Es ese instante sutil entre el último suspiro consciente y la entrega inevitable al sueño. Cuando la casa ya duerme, las luces se apagan y el mundo exterior guarda silencio. Algo muy profundo dentro de ti aún permanece despierto, pulsando con fuerza, buscando sentido, emitiendo señales invisibles hacia el universo. Es en ese espacio invisible y silencioso donde tu alma comienza a hablar con el todo, y lo que ella transmite, aunque no digas una sola palabra, resuena como una carta vibracional enviada al campo cuántico, ese espacio misterioso e inteligente que responde con absoluta coherencia a tu estado emocional. Cada noche antes de dormir, tú estás sembrando realidades con lo que sientes, no con lo que piensas, no con lo que deseas, sino con lo que verdaderamente vibra dentro de ti en ese último suspiro antes de apagarte. Bruce Lipton llama a este momento un portal, un umbral vibracional que se abre justo cuando las defensas de la mente consciente comienzan a desvanecerse. Es allí, cuando la racionalidad se rinde, que el subconsciente, ese guardián invisible de todas tus creencias, se vuelve receptivo, abierto, fértil. Durante los últimos 20 minutos antes de dormir, tu cuerpo y tu campo energético dejan de resistir y comienzan a absorber profundamente lo que está presente emocionalmente en tu interior. Tal vez nunca te lo dijeron así, pero lo que llevas contigo al cerrar los ojos no desaparece con el sueño, se imprime, se graba. Se convierte en una señal que tu biología, tu vibración y tu campo cuántico interpretan como un patrón a repetir. Lo que tú sientes en ese umbral no solo afecta cómo duermes, sino lo que estás creando mientras duermes. Y aún más importante, cómo te despertarás, cómo te sentirás y qué realidad se irá desplegando ante ti. Craig Braden revela que el campo unificado, esa matriz inteligente que conecta toda forma de vida, responde de manera exacta a las frecuencias emocionales que emitimos justo antes de dormir. Él lo describe como una ventana sagrada de comunicación energética, donde lo que tú sientes se transforma en lenguaje vibracional y comienza a influenciar activamente la realidad que estás atrayendo hacia ti. No se trata de las afirmaciones que dijiste durante el día. No importa cuántas veces hayas visualizado. Lo que verdaderamente importa es lo que sentiste en ese último instante antes de rendirte al sueño. Porque el universo no reacciona a tus palabras, responde a tu frecuencia emocional. Y entonces, una pregunta surge con la fuerza suave de una revelación. ¿Qué le has estado entregando al universo en tus últimos pensamientos antes de dormir? ¿Has entregado confianza, entrega, gratitud? ¿O has estado sembrando desde el miedo, la angustia, la falta o la tristeza? El universo no interpreta tus intenciones, percibe tu vibración, no responde a lo que deseas, responde a lo que eres emocionalmente, cuando te desconectas del mundo y te entregas al descanso. Esta es una verdad incómoda, pero profundamente liberadora, porque si comprendes esto, puedes comenzar a sembrar diferente, a dormir distinto, a sentir con más conciencia, porque la noche, aunque lo parezca, no es el final del día, es el inicio de tu creación invisible. Y es allí, en ese sagrado umbral entre el pensamiento y el sueño, donde todo comienza a transformarse. Hay un tipo de dolor que no grita, no hace escándalo, no interrumpe el día con lágrimas visibles. Es un dolor callado que se activa cuando todo se apaga, cuando el mundo parece haber cumplido su función, y tú, en la intimidad del silencio, te encuentras contigo mismo. Es una sensación densa que se instala en el pecho, en el estómago o en los pensamientos que dan vueltas sin cesar. Es la inquietud emocional que visita muchas almas justo antes de dormir. En ese momento donde la almohada parece más pesada que nunca, los pensamientos que creías haber superado regresan con fuerza. Las dudas se intensifican, y las palabras no dichas, o las que oíste y aún resuenan, comienzan a ocupar un espacio que debería ser de descanso.
Es una especie de eco emocional que se repite noche tras noche, como si el cuerpo recordara lo que la mente intenta evitar durante el día. Y quizás tú también lo has sentido, ese vacío que llega sin permiso, ese silencio que no es paz, sino ausencia de dirección. Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente no duerme. Él observa, registra, absorbe, y cuando vas a la cama con ansiedad, confusión o tristeza no digerida, lo que el subconsciente hace no es borrar esos estados, sino consolidarlos. El sueño, lejos de ser un escape, se convierte en una especie de espejo que amplifica lo último que sentiste. No es magia, es biología, es vibración y es programación. Muchos se preguntan por qué se despiertan con desánimo, con una sensación de peso, como si el descanso no hubiera sido suficiente. Pero pocos se atreven a observar lo que sembraron emocionalmente antes de dormir. Porque dormir no es solo cerrar los ojos. Dormir es abrir una puerta hacia la dimensión interna donde todo lo no resuelto busca expresión. Y quizás en lo más profundo de ese malestar silencioso, lo que realmente existe es un deseo oculto, el anhelo de reconectar con algo más grande, más sabio, más amoroso, un anhelo de sentido, de pertenencia, de propósito. No es solo insomnio o fatiga emocional, es la voz de tu alma buscando una señal, una guía, un refugio. Y si pudiéramos escuchar esa voz con más compasión, si dejáramos de luchar contra ella y comenzáramos a verla como una mensajera, podríamos transformar el dolor nocturno en un puente hacia lo sagrado. Porque lo que duele en la noche no es solo el peso del día, es la ausencia de un espacio seguro donde tu interior pueda descansar sin miedo, y ese espacio, aunque parezca lejano, comienza a construirse con conciencia, con suavidad, con amor. Durante el día, nuestras acciones suelen estar rodeadas de intención. Elegimos qué comer, cómo vestirnos, a quién llamar, qué pensar. Pero cuando llega la noche, algo cambia. La mayoría simplemente se deja caer en la cama, esperando que el cansancio haga su trabajo, que el cuerpo se rinda por agotamiento, que el sueño llegue por inercia. Y es ahí, justo en ese acto aparentemente inocente, donde muchos pierden un momento de poder incalculable. Dormir no es una pausa pasiva, no es un botón de apagado, es una transición vibracional que, según Gregg Braden, se produce entre la vigilia y el sueño, un estado intermedio, casi sagrado, donde el corazón y la mente pueden sincronizarse con una precisión que rara vez ocurre durante el día. En ese pasaje, el corazón coherente, como él lo llama, tiene la capacidad de hablar directamente al campo cuántico. Es un lenguaje que no usa palabras, sino sensaciones, y que el universo reconoce con total claridad. Pero lo que sucede con demasiada frecuencia es que ese espacio sutil se desperdicia. Las personas llegan a la cama llenas de ruido mental, llevan consigo las conversaciones no resueltas, los pendientes, los temores, las estadísticas de malas noticias. Apagan las luces, pero no apagan la inquietud, y cuando por fin el cuerpo se duerme, lo hace desde una vibración que no fue elegida conscientemente, sino arrastrada por la inercia del día. Dormir sin intención es como sembrar sin saber qué semilla estás dejando en la tierra. Puedes tener suerte, puedes no tenerla, pero el terreno fértil que representa el subconsciente antes de dormir no debería dejarse al azar, porque ese terreno está listo para recibir, para grabar, para manifestar, y lo que sea que dejes allí, por costumbre o por descuido, se repetirá. No se trata de controlar cada pensamiento, se trata de reconocer que el momento antes de dormir es un acto creativo, que cada noche es una oportunidad para comunicarte con lo invisible, para enviar señales de coherencia, de gratitud, de posibilidad. Dormir no es huir de la realidad, es programar la realidad que vendrá. Y mientras muchos apagan las luces con resignación, creyendo que el sueño es solo una necesidad fisiológica más, el campo cuántico espera, silenciosamente, por una señal más clara. Espera por una vibración más consciente. Y esa señal no viene de un pensamiento rápido ni de una afirmación automática.
Viene del estado emocional profundo que decides abrazar justo antes de cerrar los ojos. Es en ese instante, cuando todo parece detenerse, que lo verdadero comienza a moverse. Y si supiéramos el poder que hay en esa decisión invisible, quizás nunca volveríamos a dormir en piloto automático. Existe una diferencia silenciosa, pero decisiva, entre querer algo y vibrar en coherencia con eso que se quiere. Durante el día, nuestras intenciones se llenan de palabras. Afirmamos, repetimos frases, declaramos deseos, leemos sobre manifestación, visualizamos. Pero al llegar la noche, cuando la mente lógica comienza a apagarse, lo que queda no es el pensamiento. Lo que queda es la frecuencia emocional que llevamos dentro. Y esa frecuencia, aunque no se diga, lo dice todo. Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente no responde a lo que decimos conscientemente, sino a lo que sentimos profundamente. No entiende el lenguaje verbal como lo hace la mente racional. Él se comunica con sensaciones, con vibraciones sostenidas, con estados internos que se repiten una y otra vez, hasta formar una nueva programación biológica y energética. Por eso, desear algo con palabras mientras se siente lo contrario en el cuerpo no crea, bloquea. Y eso ocurre, especialmente, en la cama. Muchos se acuestan pidiendo al universo un cambio, más amor, más salud, más paz, más estabilidad. Pero lo hacen desde la ansiedad, desde el miedo a que eso no llegue, desde la carencia que aún duele, desde la desconfianza que no se ha rendido, y lo que el universo recoge no es el pedido, sino el estado vibracional desde el cual fue emitido. Es por eso que tantas intenciones no se manifiestan, aunque se repitan con fe. Porque la fe no está en la boca, está en el cuerpo emocional. Dormir deseando, pero sintiendo angustia, es como escribir una carta amorosa con tinta de desesperación. El mensaje no se pierde, pero se deforma. El universo escucha, pero responde a la verdad emocional, no a la intención verbal. Porque lo que tú emanas al dormir no es solo una vibración del momento, es una instrucción para tu biología, una señal que atraviesa el campo cuántico y se convierte en materia emocional. La clave no está en repetir lo que quieres, la clave está en inducir una emoción que sea coherente con eso que deseas. En lugar de decir, quiero paz, permitir que el cuerpo sienta, aunque sea por unos minutos, cómo sería descansar ya en paz. En lugar de afirmar, quiero ser guiado, entregarse al estado físico y emocional de quien ya se siente sostenido por algo mayor. No es magia, es neurociencia aplicada a la vibración. Es espiritualidad encarnada. Y esa es la paradoja. El universo no responde a lo que insistes en tener. Responde a lo que tú te permites sentir como si ya fuera real. Dormir no es solo un final, es un espacio donde puedes empezar a habitar lo que todavía no llegó, pero ya estás vibrando, porque la coherencia emocional es el verdadero lenguaje de la creación, y ese lenguaje no se habla, se siente, se encarna, se duerme con él. Cuando el día termina y la mente se encuentra exhausta de procesar estímulos, existe un pequeño portal donde la conciencia aún puede elegir. Un momento íntimo, casi secreto, en el que el cuerpo se relaja, pero el alma sigue atenta. Es allí donde una técnica simple, pero profundamente sensorial, puede marcar la diferencia entre dormir desde el caos o descansar desde la coherencia. Todo comienza con el cuerpo, porque antes de hablarle al campo cuántico, necesitamos entrar en él. Y la respiración es la llave más antigua y más precisa para abrir esa puerta. Al recostarte, en la quietud de la noche, una respiración lenta y diafragmática durante al menos 2 minutos comienza a silenciar el sistema nervioso, a liberar tensiones acumuladas, a permitir que el cuerpo se vuelva pesado, anclado, como si poco a poco descendiera a un espacio más profundo de presencia. No hay prisa, solo presencia, solo un cuerpo que, por fin, puede dejar de luchar. Luego, desde ese estado de quietud física, se invita al corazón a participar. No desde un deseo imaginario, sino desde una memoria real, concreta.
vivida. Una escena de gratitud intensa, por más simple que sea. Una tarde luminosa, una mirada amorosa, un momento de alivio, una risa inesperada. Lo importante no es la historia, es la emoción que despierta. Al traer esa imagen al presente, el corazón comienza a latir en coherencia y el cuerpo entero entra en resonancia con una frecuencia que es, al mismo tiempo, profundamente humana y universal. Esa gratitud no es una emoción decorativa, es una tecnología vibracional de alta precisión, y cuando el cuerpo está presente y el corazón está coherente, llega el momento de susurrar. No para convencer, no para imponer, sino para permitir. Una frase sencilla, sensorial, creíble, algo que el cuerpo pueda aceptar sin resistencia. Palabras como soy guiado con suavidad, la vida me sostiene, descanso en confianza. No se trata de repetir sin sentir, ni de afirmar desde la mente. Se trata de inducir un estado emocional que el subconsciente pueda adoptar como nuevo punto de referencia, como si esas palabras, dichas o pensadas, fueran una manta suave que envuelve el alma antes del sueño. Esta técnica no busca resultados inmediatos ni promesas espectaculares. Lo que ofrece es un cambio de frecuencia, una nueva firma energética, una forma distinta de despedirse del día y de recibir la noche. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque el subconsciente no necesita argumentos, solo necesita una nueva sensación con la cual identificarse. Y cuando esa sensación se repite noche tras noche, el cuerpo la memoriza, el corazón la amplifica y el campo la escucha. Dormir, entonces, deja de ser una desconexión. Se convierte en un acto sagrado de programación emocional, una conversación silenciosa con la vida, un pacto íntimo con lo invisible, una forma de recordarle al universo, sin palabras, en qué frecuencia deseas habitar. No todo agotamiento es lo que parece. A veces, el cuerpo se siente rendido, pero la mente sigue girando. A veces, los ojos se cierran por pura fatiga, pero la frecuencia emocional que permanece es inquieta, temerosa, cargada de preocupaciones que no encuentran dónde posarse. Es ese tipo de sueño que llega por extenuación, no por serenidad. Y aunque el cuerpo duerma, el alma no descansa. En apariencia, la persona duerme. Pero en lo profundo, su sistema nervioso sigue activo. Su corazón sigue emitiendo señales de alerta y su subconsciente sigue reproduciendo estados de escasez, culpa o desconexión. Esto es lo que Bruce Lipton describe como una programación silenciosa, no la que se hace conscientemente con afirmaciones o meditaciones, sino la que se implanta por omisión, por no haber transformado la emoción antes de rendirse al sueño. El sueño ansioso disfrazado de cansancio es una trampa común, porque no se ve, no se grita, no genera síntomas evidentes, pero día tras día, noche tras noche, va reforzando un patrón interno que se vuelve cada vez más familiar. Es ese despertar con el pecho cerrado, con una sensación de opresión, con pensamientos repetitivos antes de siquiera poner los pies en el suelo. Es el cuerpo vibrando en automático, repitiendo lo que no fue resignificado. Y lo más delicado de este estado no es la ansiedad en sí. Es el hecho de que al no ser reconocida como tal, se convierte en la base desde la cual la realidad comienza a manifestarse. Porque el subconsciente, como ya hemos dicho, no distingue entre lo deseado y lo temido. Solo replica lo sentido con mayor frecuencia e intensidad. Y si cada noche la frecuencia emocional que se entrega al sueño es de lucha, carencia o desconexión, eso será lo que se refuerce, aunque no haya intención de hacerlo. La noche no borra lo que no fue acogido. No elimina lo que fue negado. Solo silencia temporalmente lo que espera ser sentido con amor, con presencia, con compasión. El descanso verdadero no llega solo por dormir más horas. Llega cuando el alma puede entrar en el sueño sin el peso de lo no resuelto, cuando el corazón no necesita defenderse, cuando el cuerpo se siente a salvo
Y esa diferencia, aunque invisible, transforma profundamente. Porque el sueño no es un paréntesis, es una continuidad vibracional. Y lo que el cuerpo emocional vive en ese estado se convierte en la semilla de lo que vendrá. Por eso, el verdadero descanso no comienza con el cierre de los ojos, sino con la decisión de llevar al sueño una frecuencia que alivie, que suavice, que repare. Aunque sea apenas un suspiro más consciente, aunque sea una sola noche diferente. Eso ya es una nueva vibración, y toda nueva vibración es un nuevo destino en gestación. Hay un instante, tan breve como sagrado, que ocurre cada noche sin que muchos lo noten. Es un umbral sutil, un territorio entre mundos donde ya no estamos completamente despiertos, pero aún no hemos entrado en el sueño profundo. A este estado se le llama hipnagógico, y aunque parezca insignificante, la neurociencia ha demostrado que es una de las ventanas más poderosas para reprogramar el subconsciente, influenciar la biología y establecer nuevos patrones vibracionales. Durante el estado hipnagógico, el cerebro comienza a desacelerarse. Las ondas cerebrales pasan de beta, asociadas a la actividad mental intensa, hacia las ondas alfa y luego a las ondas teta, que están directamente vinculadas con la imaginación, la intuición y la receptividad emocional profunda. Es en este estado donde la mente crítica se retira y el subconsciente queda abierto, como una tierra recién regada, lista para recibir nuevas semillas. Bruce Lipton explica que es precisamente en ese intervalo cuando nuestras creencias más arraigadas pueden ser suavemente sustituidas, no por imposición, sino por resonancia emocional, porque el subconsciente no responde a la lógica, responde al lenguaje de lo que se siente con verdad, con coherencia, con presencia. Por eso lo que se introduce en la mente durante ese lapso entre la vigilia y el sueño no se queda en la superficie, se hunde, se asienta. Se vuelve parte del sistema operativo invisible que define cómo reaccionamos, cómo interpretamos la realidad, cómo sanamos o nos enfermamos. Y no se trata de forzar afirmaciones o repetir mantras como autómatas. Se trata de acompañar el descenso al sueño con imágenes, emociones y palabras que estén impregnadas de sentido, que estén sostenidas por un estado corporal que las respalde. Una frase suave dicha desde la gratitud, una visualización sencilla envuelta en ternura, una respiración profunda que acompaña una emoción de alivio. Eso, en el estado hipnagógico, se convierte en una orden amorosa que el subconsciente acoge como si siempre hubiera sido suya. Gregg Braden también sostiene que este estado de transición es una de las pocas puertas donde la conciencia humana y el campo cuántico se alinean con mayor precisión. Es como si, por un instante, se apagara el ruido del mundo y emergiera una señal pura, clara, directa. Esa señal no necesita ser grandiosa, solo necesita ser auténtica, porque el campo no responde a lo que aparentamos, sino a lo que realmente sentimos cuando todo lo demás se silencia. Quien comprende y honra este pequeño umbral cada noche, no duerme igual. No se trata de técnicas complejas ni de rituales prolongados. Se trata de un gesto interno profundo que transforma lo ordinario en sagrado. Porque plantar imágenes coherentes en ese momento no solo cambia cómo dormimos, cambia cómo despertamos, cambia lo que atraemos, cambia lo que somos. Y todo eso comienza en apenas unos minutos, antes de cerrar los ojos. Hay historias que no necesitan alardes ni milagros visibles para demostrar su fuerza. Hay transformaciones que comienzan en el silencio de una habitación oscura, donde una mujer cualquiera, una como tantas, decide rendirse a algo distinto. No porque haya encontrado la fórmula perfecta, ni porque haya leído todos los libros, sino porque ya no podía seguir cargando el mismo peso al cerrar los ojos cada noche. Durante años, ella repetía el mismo patrón. Iba a la cama con pensamientos de carencia, con una sensación de soledad que no se apagaba ni con el cansancio más profundo. Dormía esperando que el día siguiente fuera distinto, pero se despertaba con el mismo nudo en el pecho,
con la misma sensación de estar perdida dentro de una vida que no le hablaba al alma, hasta que algo en ella, casi sin hacer ruido, decidió cambiar. No desde la mente, sino desde el cuerpo, no desde el esfuerzo, sino desde la intención. Eligió por 21 noches consecutivas sostener una sola imagen antes de dormir, la sensación de despertar en paz. No era una afirmación, no era una visualización complicada, era apenas una emoción, una imagen interna simple y poderosa, su cuerpo despertando ligero, su rostro tranquilo, su respiración serena. No pedía que algo cambiara afuera, solo quería que algo diferente comenzara a sentirse adentro. Y noche tras noche, esa pequeña decisión fue creando una nueva coherencia. Su subconsciente, alimentado por esa vibración suave pero persistente, empezó a registrar una nueva referencia emocional. No se trataba de fingir. Se trataba de entregarse por unos minutos a la posibilidad de habitar esa paz antes de que llegara. Y cuando esa emoción comenzó a sentirse más natural que el miedo, más presente que la ansiedad, su entorno empezó a reflejar esa transformación. No fue inmediato, no fue espectacular, pero sí fue real. Las conversaciones empezaron a cambiar, las decisiones se volvieron más alineadas, las relaciones más honestas, y todo, sin que ella lo buscara afuera. Porque lo que había cambiado no era la vida, era su punto de partida interno, su raíz emocional. Esa mujer no es una excepción, es una posibilidad viva, una muestra silenciosa de que cuando el cuerpo aprende a dormir desde una vibración distinta, todo lo que gira alrededor de esa vibración empieza a alinearse, no por magia, por coherencia, porque el universo responde siempre a la frecuencia desde la cual sentimos que ya estamos viviendo aquello que aún no ha llegado. Y si esa frecuencia se sostiene con ternura, con honestidad, con paciencia, el resto llega sin ser llamado. Llega porque ya hay un lugar vibracional preparado para recibirlo. Y eso, muchas veces, comienza en la oscuridad amable de una habitación en silencio. Mientras dormimos, mientras confiamos, mientras sentimos que, por fin, algo empieza a descansar dentro de nosotros. A veces, lo más transformador no es lo grandioso ni lo complejo, sino lo íntimo, lo constante, lo que ocurre en silencio cuando nadie más lo ve. En el lenguaje del alma y del campo cuántico, 3 minutos pueden equivaler a una eternidad vibracional si son vividos con presencia. Y justo antes de dormir, cuando la mente se suaviza y el cuerpo se entrega, esos últimos minutos contienen un potencial profundo que, bien orientado, puede cambiar la forma en que vivimos y creamos nuestra realidad. No se trata de hacer más, se trata de hacer distinto, de entrar en relación con el descanso como quien se aproxima a un altar invisible, de apagar no solo las luces externas, sino también las interferencias internas que siguen repitiendo viejas historias. Porque el campo que nos rodea, ese campo que Gregg Braden llama un tejido de inteligencia viva, no responde a lo que hacemos de manera mecánica, sino a la calidad vibracional que sostenemos mientras lo hacemos. Por eso, la propuesta no es llenar el final del día con fórmulas, sino con sentido, con un gesto consciente que actúe como una llave vibratoria. Algo tan sencillo como escribir a mano una frase que represente tu nueva frecuencia, tu nueva elección emocional, tu nuevo pacto con lo invisible. No para leerla como quien recita un deber, sino para sentirla, para habitarla, para dejar que esa frase encuentre eco en tu cuerpo. Que no sea solo una afirmación, sino un refugio interno, un ancla. Luego crear el ambiente adecuado para ese instante, no con rigidez, sino con amor. Apagar las pantallas 15 minutos antes, oscurecer el espacio, respirar, escuchar el silencio como si fuera un lenguaje, permitir que la energía del día se diluya y que emerja algo más sutil. No se trata de hacer un ritual por protocolo. Se trata de generar una atmósfera donde el cuerpo se sienta seguro para soltar y el alma pueda entregarse sin miedo. Y por último, dejar que esa frase escrita, esa imagen interna,
o esa sensación elegida se convierta en la última vibración del día. No importa si la mente duda, no importa si hay cansancio, lo que importa es el estado emocional que esa práctica despierta, porque no es la frase lo que transforma, es la frecuencia con la que la recibes, es el cuerpo que la escucha, es el corazón que la reconoce como una verdad posible. Este gesto, aunque parezca pequeño, crea una firma energética que el campo cuántico reconoce con claridad. Y noche tras noche, como quien riega una semilla, ese acto comienza a modelar tu realidad desde dentro, no con esfuerzo, sino con coherencia, no con lucha, sino con entrega. Porque lo sagrado no necesita ser complejo para ser profundo, solo necesita ser sentido y sostenido, aunque sea por 3 minutos, aunque sea con una sola frase, aunque sea en la oscuridad de una noche cualquiera que, por fin, comienza a vibrar diferente. Cada noche trae consigo una posibilidad que pocas veces se honra. En el imaginario común, la oscuridad señala el cierre, la pausa, la desconexión, pero en el lenguaje del alma, la noche no marca el final, marca el comienzo de un proceso silencioso y profundamente creativo, porque es cuando todo afuera se detiene que lo invisible empieza a moverse con más claridad. Bruce Lipton nos enseña que el sueño no es un simple descanso físico, es el laboratorio del subconsciente, el lugar donde se codifican nuevas instrucciones biológicas y emocionales que darán forma a nuestro comportamiento, nuestras decisiones y hasta nuestras reacciones más automáticas. No se trata de teoría, es biología aplicada a la conciencia, es epigenética emocional que se activa en lo sutil. Gregg Braden nos recuerda que la realidad no responde a lo que decimos mientras estamos despiertos, sino a la frecuencia que sostenemos cuando nos rendimos al descanso. El universo no necesita palabras, necesita señales claras, necesita emociones que hablen con coherencia, porque el campo cuántico, esa matriz viva que todo lo contiene, responde con absoluta precisión a lo que vibramos cuando los sentidos externos se apagan y la verdad interna queda desnuda. Y esa verdad no siempre es grandiosa. A veces es frágil, a veces es dolorosa, a veces es solo un susurro de esperanza en medio del cansancio. Pero incluso ese susurro, si es auténtico, tiene el poder de reescribir patrones profundos, de atraer nuevas formas, de abrir caminos que la lógica no logra explicar. Porque lo que tú vibras en la noche es lo que el universo comienza a organizar en el amanecer. Es una correspondencia que no se razona, se siente. Dormir entonces no es desconectarse, es conectarse desde otro lugar. Es escribir una carta invisible con tinta emocional, una carta que será leída por la vida misma, por ese campo que jamás deja de responder. Y en esa carta no importa la gramática ni la perfección de las palabras, importa la verdad que la sostiene, la sensación desde la cual fue escrita, el estado emocional que la acompaña. Adormecer, así, se convierte en un acto sagrado, en una forma de rendirse no al cansancio, sino a la inteligencia del alma. En una manera de recordar que incluso en la quietud estamos creando, incluso en la oscuridad estamos comunicando, incluso en el silencio estamos enviando una vibración que será respondida, y entonces la pregunta final resuena como un eco suave y profundo. ¿Y si la frecuencia con la que cierras los ojos esta noche fuera el inicio de la vida que siempre has deseado? Porque el universo actúa, siempre actúa, pero solo cuando tú le hablas en el idioma que él entiende, la coherencia emocional. Y esa coherencia comienza en el instante exacto en que decides dormir diferente.